Curso 1. Para líderes promotores del paradigma de la piedra angular latinoamericana. Una mirada a los pueblos del otro lado del hemisferio. Un curso solo para aquellos que a voluntad deseen luchar sin armas, sin violencia, para luego asumir nuestro propio paradigma e identificarnos como hombres nuevos latinos que sí queremos hacer el cambio de nuestras naciones. Si a usted no le gusta ver el tipo de noticias que suele ver a diario por los distintos medios de comunicación, lo invito entonces a que salga de su casa y comience por hacerlas usted mismo. Vamos, no le dé pena ser un buen patriota. Mire que los malpatriotas son aquellos que no le aportan nada a esta Colombia. Y porque todo no es crítica, lo invito a que se una y haga parte de la solución a través de mi paradigma titulado La Piedra Angular Latinoamericana, para acabar con todas estas problemáticas en mi segundo libro, La Verdad para el Pueblo Colombiano. Un caso de la vida real, un caso de la vida social que no se ve aquí en Colombia. Dos mentes en una oficina para montar un paradigma en el que varios pueblos enteros han aprendido a saber cómo sacar a su nación adelante. Es totalmente muy distinto, pero muy distinto, a ver que en Colombia, Latinoamérica, 275 congresistas se matan las cabezas en no saber cómo sacar a una nación adelante. Y más frente a la ignorancia de un pueblo que ya no lee ni ve documentales como El Presente, ya que prefieren ver un reality o ver un partido de fútbol antes que primero determinar el tipo de paz y el tipo de país que será el futuro de sus propios hijos. Esta es una historia sobre el poder del pueblo para cambiar los gobiernos y sobre el hombre que está detrás de todo esto. Y él vive humildemente en Boston. Es un hombre humanista y renacentista, yo diría universal. Yo no lo clasificaría a él como americano, yo lo clasificaría a él como humanista, como un hombre dedicado a la defensa de los derechos humanos, de la dignidad plena del hombre y por lo tanto él se ha dedicado a luchar por las víctimas. Ser considerado una amenaza por un tirano es un motivo de orgullo. Significa que somos eficaces, que somos relevantes. Esta es una historia sobre el poder de la gente para cambiar el mundo y sobre el hombre que está detrás de todo ello. Las tácticas de Gene Sharp se están poniendo en práctica en las calles de Siria ahora mismo mientras hablamos. Me llamo Gene Sharp y este es mi trabajo. Principalmente intento comprender la naturaleza y el potencial de las formas de lucha no violentas para socavar dictaduras. Su manual para la revolución. De la dictadura a la democracia ha traspasado clandestinamente fronteras y ha sido descargado cientos de miles de veces. No sabemos muy bien cómo, pero sin duda lo ha hecho. Ha sido traducido a unos 30 idiomas y ha sido divulgado en todos los continentes excepto la Antártida. Sus marcas distintivas pueden verse en revoluciones en todo el mundo. Los libros de Gene contienen 198 métodos de resistencia no violenta.
Los famosos 198 métodos parecen haber tenido una extraordinaria respuesta. Son simplemente los 198 métodos específicos. En 1983, Sharp fundó la institución Albert Einstein para difundir la lucha no violenta. Su trabajo a un nivel muy básico, así que la mayor parte de mi aprendizaje tuvo lugar cuando entré en la institución. Y me enganchó. Yo no fui educado para hacer esto. Yo tenía una formación religiosa que me llevó a querer transformar este mundo en un lugar mejor y en mejores condiciones que cuando lo encontré. Y cómo hacerlo fue siempre un problema. Nunca conocí a Einstein, pero le escribí, no recuerdo cómo conseguí su dirección. Quería contarle que he escrito un libro sobre Gandhi, sobre 3 casos muy diferentes entre sí, acerca de la utilización de la lucha no violenta para la consecución de una mayor libertad, a través de medios no violentos. Y me contestó diciéndome que tenía muchas esperanzas, aunque también muchas dudas, y que le habría gustado tomar la misma decisión que había tomado yo, y que estaba muy interesado en leer el manuscrito que le había enviado. Y lo hizo, y escribió una introducción muy amable para el libro. Mientras estudiaba en Oxford, Jim tuvo su momento eureka, un nuevo análisis sobre el poder de la gente para derrocar a un tirano. Si puedes identificar las fuentes del poder de un gobierno, como la legitimidad, el apoyo popular, el apoyo institucional, entonces sabrás de qué depende la existencia de esa dictadura. Y puesto que todas esas fuentes de poder dependen de la buena voluntad, la cooperación y la obediencia de la gente y las instituciones, tu trabajo es bastante sencillo. Solo tienes que reducir ese apoyo, esa legitimidad, esa obediencia, y el régimen quedará debilitado. Si eliminas esas fuentes de poder, el régimen caerá. ¿Y cómo se sintió En el momento eureka, Sí, sentí un gran alivio, porque aquello fue lo que convirtió todo en realidad. Fui a Pekín cuando las protestas de la plaza de Tiananmen ya estaban en marcha. Aquel acontecimiento no tuvo lugar solo en Pekín. Protestas similares estaban teniendo lugar en otras 350 ciudades de China. Pero no se planificaron, no se tomaron decisiones estratégicas, como cuánto tiempo había que permanecer en la plaza y cuándo había que abandonarla. Los estudiantes no tenían un plan, estuvieron improvisando constantemente. La idea de que la improvisación te proporcionará un gran éxito es absurda. Es exactamente lo contrario. Si no sabes lo que estás haciendo, lo más probable es que te metas en graves problemas. En Serbia, el gobierno de Slobodan Milosevic cometió durante años crímenes de lesa humanidad y ejerció una brutal represión interna. Aquello alimentó la creación de nuevos grupos democráticos que lucharon para eliminarlo. Fui a Budapest a petición del Instituto Nacional Republicano, que estaba prestando apoyo al movimiento de oposición serbio. Y una parte en particular de ese movimiento de oposición era Otpor, que en serbio significa resistencia. Como coronel retirado, tiene un enfoque muy militar. Su forma de hablar produjo una extraña impresión a aquel grupo de líderes estudiantiles. Hablamos durante un rato y dije, aquí falta algo. No hemos hablado sobre quién es el líder de esta organización. ¿Quién es el líder? Y uno de ellos me contestó, no tenemos líder.
Y yo dije, un momento, chicos, yo no me he caído de un árbol mientras venía hacia aquí. Alguien tiene que estar dirigiendo una organización que ha movilizado a toda la sociedad serbia. Así que estuvimos alrededor de una hora tratando de engañarle acerca de algunas cuestiones. Y era porque no nos sentíamos muy cómodos dando detalles sobre nuestra organización a un extranjero. Y entonces me explicaron por qué no parecía haber un líder definido. Lo hacían para ocultárselo al gobierno. El gobierno no sabía quién estaba al mando. Tras dejar el ejército, volvió para enseñar a los Karen las lecciones de Jin sobre la resistencia no violenta. Estaba hablando con uno de los comandos Karen y de repente me dijo, ¿dónde demonios estaba esta información? Llevamos combatiendo y matando gente durante 20 años. ¿Cómo es que no sabíamos esto? Otros birmanos se acercaron y me preguntaron si podríamos escribir algo que les orientara sobre cómo pasar de una dictadura a una democracia. Ese fue el origen, lo que dio lugar a la escritura del libro. Una de las primeras tareas fue crear un símbolo de la resistencia que unificara a la gente. Es obvio que somos mayoría. Si pudiéramos reconocer a todos aquellos que están contra Milosevic, por ejemplo, saludándonos con el puño, podríamos acabar con él en unos cuantos años. La atomización se produce cuando el régimen intenta hacer que cada individuo en la sociedad sea una unidad aislada. Es una de las principales formas de control de estos sistemas. Hacer que la población, que la gente, se tenga miedo, que tenga miedo a hablar, a actuar en grupo, que nunca le digan a un vecino, o incluso a veces a un miembro de su familia, lo que piensan realmente. En el 96 y el 97 nos manifestábamos día tras día. La policía nos bloqueaba y cada día éramos menos, porque era muy aburrido seguir en la calle durante el duro invierno. Así que dijimos, ¿por qué no vamos a casa y hacemos ruido desde nuestros balcones? Lo hacíamos entre las 7:30 y las 8 de la tarde como respuesta al informativo de la televisión estatal. Nosotros no vemos vuestra basura, actuamos a nuestra manera. De las ollas y las sartenes pasamos a colocar carteles en todos los edificios, con cosas como ¿vais a procesar a los chavales por llevar camisetas de Otpor cuando no hay una sola ley que prohíba llevar lo que uno quiera escrito en una camiseta? Así que los policías que entraban en los institutos y detenían a estudiantes solamente por llevar la camiseta, luego iban a casa y hablaban con su mujer, cuya amiga se estaba quejando porque su hijo había sido detenido. O tenían que hablar con su propio hijo, que venía de su colegio, en donde nadie quería estar con él o con ella, porque su padre estaba pegando a chavales de su barrio. Y así, la opresión sistemática dejó de funcionar. Estos pilares sostienen al gobierno, igual que mis dedos sostienen este libro. Y yo he desarrollado una estrategia para socavar estos pilares. La policía, las comunidades, las instituciones religiosas, los trabajadores, lo que sea, cada organización. Y a medida que se van debilitando y empiezan a derrumbarse, el gobierno se derrumbará cuando los pilares estén rotos. Lo ideal es que esos pilares no queden destruidos, sino que sean traspasados al movimiento democrático. Tienes que fagocitar esos pilares, y eso es lo que la resistencia serbia ha hecho. Decirle a la policía que todos somos víctimas del mismo sistema. No tiene sentido librar una guerra entre víctimas y víctimas, aunque unas lleven uniformes azules y las otras pantalones vaqueros. No debemos luchar entre nosotros. Y esa táctica funcionó en Georgia, en Ucrania y en muchos otros lugares del mundo.
Eso es lo que hay que hacer, fagocitar esos pilares, no lanzar piedras a la policía. Hay mucha gente en situaciones de conflicto a la que le gustaría utilizar la violencia, pero sus adversarios casi siempre tienen muchas más armas militares, más armas violentas que los resistentes potenciales. Si como resistente eliges luchar con la violencia, tu adversario tendrá todas las ventajas, porque estás eligiendo luchar con las mejores armas que él posee. Pero puedes elegir luchar con armas no violentas, que son mucho más difíciles de contrarrestar para tu adversario. Las grandes concentraciones son muy difíciles de controlar. Puedes tener a 20.000 manifestantes pacíficos, pero si hay un idiota rompiendo ventanas, centrará la atención de todos los informativos, y eso puede socavar todo el movimiento. Si estás en una manifestación y existe el riesgo de que la gente sea detenida, ¿qué debes hacer? En vez de colocar a los tipos grandes delante, colocas a las chicas. Colocas a las abuelas, a los militares veteranos, de manera que la policía vea caras amistosas. Esa gente llevará flores y banderas y estará sonriente. Así haces la situación menos amenazadora y reduces enormemente las probabilidades de que se produzcan actos violentos. Estábamos determinando la victoria en las elecciones. En septiembre de 2000, Serbia acudió a las urnas. La resistencia sospechaba que Milosevic amañaría las elecciones. Nosotros sabíamos que Milosevic perdería y sabíamos que no aceptaría la derrota. A eso de las 3 de la tarde había 300.000 personas gritando en la plaza y de una forma no violenta tomaron este edificio. Cuando la gente entró en el edificio aquel 5 de octubre, encontró muchas papeletas premarcadas para Milosevic. Era allí donde se estaba llevando a cabo la trampa, en la segunda planta del edificio. Aquello fue el símbolo de la verdadera caída de Milosevic, de por qué perdió el poder aquel día. Perdió porque la policía le desobedeció, porque ordenó a los militares salir de los cuarteles y le desobedecieron. Así fue como perdió el poder. Lo que se ve en televisión, la toma física del edificio, es el símbolo de Milosevic perdiendo su autoridad aquel día. Creo que lo que Bob y Jean están haciendo es valiosísimo en todo el mundo. Y aunque las revoluciones no violentas no pueden ser exportadas o importadas, el saber cómo aplicar la lucha no violenta sí puede transmitirse. Y se está transmitiendo ahora mismo, mientras hablamos. Sentí una gran satisfacción porque se hubiese llevado a cabo una revolución no violenta. No hubo violencia por parte de la oposición democrática. Y eso demuestra que todas esas teorías que Jean ha estado exponiendo año tras año son alternativas realistas al conflicto violento. Porque la gente lo ha encontrado útil, lo ha encontrado importante. Los libros, la literatura, están ahí.
En Internet, en las casas de la gente, en los discos duros, a un nivel global que no puede detenerse, que ya nada podrá detener. Hay gente que se esfuerza en desacreditarnos. En una ocasión, el presidente Chávez se refirió a nosotros como una pandilla de gringos y dijo que la institución Albert Einstein no entendía Venezuela. Y yo pensé, puede que no comprendamos del todo la situación de Venezuela, que es probablemente muy compleja, pero yo no soy un gringo. Gene Sharp, George Bush y sus ideólogos de este golpe suave mecha lenta, señores, este plan de ustedes aquí en Venezuela, olvídense. En 2008 el gobierno iraní emitió un vídeo propagandístico acusando a Gene de trabajar para la CIA. La Casa Blanca, Washington, D.C. Gene Sharp, el teórico de la desobediencia civil y de la... En nuestra oficina pueden comprobar lo bien subvencionados que estamos. En cierto sentido me impresionó que estuviésemos en su radar, que mostrasen a Gene sentado en la Casa Blanca y pensé, ojalá los de la Casa Blanca se reunieran con nosotros y nos escuchasen, pero no lo hacen. Trabajamos en esta pequeña oficina, sin ninguna conexión con ellos. Simplemente no ha sucedido. Nosotros no hacemos eso. No somos bajo ningún concepto una organización de la CIA y es realmente irónico porque vemos muy a menudo esas acusaciones en la prensa y siempre nos preguntamos de dónde vienen. Su imagen se convirtió en la llamada a la movilización. Es un efecto de contragolpe. Si el régimen es tan brutal, en vez de intimidar a la gente, que es lo que intenta, lo que consigue es que otros grupos e instituciones dejen de cooperar con él y de obedecerle. Y esa disminución de poder y de control hace que más y más gente se una a la resistencia. La gente está empezando a liberarse. No tiene que depender de un poder externo. Por eso es tan importante que transmitamos ese conocimiento. Dejemos a la gente en paz y démosle el poder para cambiar un gobierno si lo quieren cambiar. Ser considerado una amenaza por un tirano es un motivo de orgullo. Significa que somos eficaces, que somos relevantes. Significa que el trabajo que hacemos en esta pequeña oficina amenaza a esos regímenes. Y creo que eso está muy bien. Y la Hermandad Musulmana Egipcia colgó el libro de Gene, traducido al árabe, en su página web. Cuando llegó el momento estaban preparados para liderar la revolución. Conectamos en directo con la Plaza Tahrir, la Plaza de la Liberación. Rory, conocemos las altas medidas de seguridad que se iban a tomar alrededor de la plaza. ¿Se respira un ambiente diferente al de ayer o al de antes de ayer? Sí, hoy el ambiente es increíble. Mientras regresaba a la Plaza Tahrir, pasé por delante de una cafetería que tenía la televisión encendida con el volumen muy alto y estaban transmitiendo el discurso en directo. En nombre de Dios misericordioso y compasivo, conciudadanos, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias por las que atraviesa nuestro país, el presidente Hosni Mubarak ha decidido renunciar a su cargo como presidente de la República. Me volví loco de alegría cuando escuché el discurso. Me senté y me puse a llorar. Por fin, el sueño que hemos tenido durante años, por el que tanto hemos luchado, se ha hecho realidad. Me fui corriendo a la plaza, gritando. Toda la gente estaba llorando, bailando, cantando. Fue un momento histórico. Yo no me lo creía. Pensaba, ¿es esto posible?
estratégica, es un trabajo de persona a persona hasta alcanzar un número significativo. Hemos reunido para hacer una protesta pública por las violaciones de los derechos humanos. La lucha pacífica no violenta puede tomar tiempo, pero el tiempo eso lo podemos determinar nosotros. La lucha no violenta es más efectiva que la lucha militar. Llevo años diciendo esto. La lucha no violenta es más efectiva que la lucha militar. Llevo años diciendo esto. Basado en la evidencia. No es una creencia. Funciona en maneras que el régimen tiene dificultad en enfrentar. Por eso están tan enojados. No saben qué diablos hacer para salvarse. Si no pueden salvarse a ellos mismos o a su dictadura sin el uso de la violencia, entonces recurren a la violencia. Y eso trae como consecuencia que más personas se viren en contra del régimen. Desde el año 1980, dictaduras se han derrumbado bajo el desafío no violento del pueblo en Estonia, Latvia y Lituania, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y Eslovenia, en Madagascar, Malí, Bolivia y las Filipinas. La resistencia no violenta ha alcanzado logros en el movimiento de democratización en Nepal, Zambia, Corea del Sur, Chile, Argentina, Haití, Brasil, Uruguay, Malawi, Tailandia, Bulgaria, Hungría, Zaire, Nigeria y varios países de la derrocada Unión Soviética. Permite incluso comunicarse la gente unos con otros. El mundo moderno tiene muchas más facilidades que las que tenían los polacos. Porque este es otro, por ejemplo, otra percepción errónea. Que si no hay internet, pues no se puede hacer. Bueno, no existía el internet en los años 80. Ni siquiera existía el correo electrónico. Ni siquiera existían los teléfonos celulares que existen ahora. Hay muchas más facilidades en el mundo moderno. Lo demostró Egipto, lo demostró Túnez, sociedades extremadamente cerradas. Fundamental es enseñar al hombre cómo enfrentar su sistema y cómo derrocar ese sistema de justicia. Creo que si nosotros todos nos proponemos esos objetivos. Por además, un punto muy importante en este tema, estar siempre sujetos a una disciplina no violenta, no caer en la violencia, a pesar de que ejerzan violencia sobre ti, que no significa dócilmente aceptar golpes, sino continuar con tu marcha, continuar con tu propósito, independientemente de que te agredan.